Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que, a primera vista parece simple, pero que esconde una crítica radical a cómo vivimos. La idea de que la mayoría de nosotros funcionamos, por así decirlo, con el freno de mano puesto, utilizando solo una fracción de nuestro verdadero potencial. Y para explorar esta provocación, nos vamos a basar en dos ensayos del psicólogo y filósofo William James, Las energías de los hombres y el Evangelio de la relajación. Juntos, intentan resolver un misterio central. Si tenemos tanta energía en reserva, ¿por qué nos sentimos tan a menudo agotados? Claro. La misión es descubrir qué llaves, según James, pueden abrir esas reservas y por qué, paradójicamente, la tensión constante es la peor manera de intentarlo. Me parece un punto de partida fascinante, porque James no empieza con una teoría abstracta, no. Empieza con una experiencia que casi todo el mundo conoce. La del segundo aliento. Exacto. Empieza con ese momento, pues al correr o al trabajar hasta tarde, en que sientes que no puedes más, que has llegado al límite. La fatiga es abrumadora. Sí, totalmente. Pero si por alguna razón, una emergencia, una fecha límite que no puedes mover, te ves forzado a continuar, ocurre algo casi mágico. La fatiga, de repente, se disipa y te inunda una nueva oleada de energía. Pero James lleva esa experiencia como un paso más allá. Lo convierte en una idea bastante radical, ¿no? Que nuestro estado normal de ser es uno de autolimitación, que esa primera barrera de fatiga que sentimos cada día puede que no sea un muro real, sino más bien una sugerencia a la que nos hemos acostumbrado a obedecer sin más. Ahí está la clave de su argumento. Él postula que nuestra energía no es como el combustible de un coche, o sea, no es un único depósito que se vacía, es más bien como una serie de capas geológicas. Capas geológicas. Me gusta la imagen. La mayoría vivimos y trabajamos en la capa más superficial, la más accesible. En cuanto sentimos el primer cansancio, pues paramos, damos el día por terminado. Pero James nos dice que justo debajo de esa capa hay otra, y debajo de esa, otra más. Es una metáfora potente la de los estratos de energía, pero también suena un poco peligrosa. ¿Está defendiendo que todos deberíamos empujarnos constantemente hasta el límite? Suena a una receta perfecta para el agotamiento, para el burnout. Es una objeción muy razonable, y James la aborda. No se trata de un esfuerzo forzado y tenso constante. Él lo llama una neurosis de hábito. ¿Neurosis de hábito? Sí, nos hemos acostumbrado a respetar ciertos umbrales de cansancio que no son límites fisiológicos reales, sino barreras psicológicas que hemos aprendido. Su frase es demoledora. Estamos solo medio despiertos. Dice que la mayoría de las personas viven habitualmente muy por debajo de sus límites sin siquiera saberlo. Vaya. La cuestión no es forzar la máquina sin parar, sino entender qué tipo de estímulos nos permiten acceder a esas capas más profundas de forma natural. De acuerdo, eso matiza la idea. Entonces, si no se trata de pura fuerza de voluntad bruta, ¿cuáles son esas llaves? Los ejemplos que dan sus ensayos son extraordinarios. Lo son. Identifica varios catalizadores. El primero son los estímulos emocionales extremos, las crisis. El caso que analiza es el de la explosión en la mina de Courrières, en Francia. Una auténtica catástrofe, sí. 13 supervivientes. 13 personas. Después de casi 3 semanas bajo tierra en oscuridad total, es increíble. Y lo más asombroso es cómo sobrevivieron. Estaban liderados por un minero llamado Nemi. En una situación de desesperación absoluta, este hombre, que probablemente en su vida normal era uno más, Claro. encontró en su interior una capacidad de liderazgo, de organización y de resistencia sobrehumana. Mantuvo la moral alta, racionó los recursos y, en esencia, los mantuvo con vida. La situación extrema rompió sus barreras habituales y desbloqueó un potencial que ni él mismo sabía que tenía. Exacto. Es un ejemplo potentísimo de cómo una crisis puede sacar lo mejor de alguien. Pero también menciona el caso contrario. No una crisis repentina, sino una responsabilidad sostenida. La historia del coronel Smith en el asedio de Delhi. Sí, es un caso que a James le fascina. Smith describe en una carta su estado físico durante el asedio. Y es lamentable. Padecía escorbuto, tenía una herida infectada en el tobillo, forúnculos. Un momento, déjame entenderlo bien. El hombre estaba literalmente cayéndose a pedazos, pero, según cuenta, su mente estaba más lúcida que nunca. Más que nunca.
Eso subvierte por completo nuestra idea de la conexión entre salud física y rendimiento mental. Exactamente. Él mismo escribe que su intelecto nunca estuvo más claro ni sus nervios más firmes. La inmensa responsabilidad de dirigir las operaciones de ingeniería en el asedio lo mantuvo en un plano de energía que desafiaba su estado físico. Vaya. Su organismo, de algún modo, alteró sus prioridades. Fíjate que James señala que Byron Smith vivía a base de brandy, no porque fuera un alcohólico, sino porque en ese estado extremo su cuerpo lo demandaba como el único estimulante capaz de mantenerlo en marcha. ¿Y qué pasó cuando terminó? En cuanto terminó el asedio y la responsabilidad desapareció, su cuerpo lo rechazó por completo. O sea que las emociones extremas o un sentido abrumador del deber pueden ser llaves. Pero eso nos deja un poco a merced de las circunstancias, ¿no? ¿Hay formas más proactivas de acceder a esa energía? Sí, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante para el día a día. James habla del poder de las ideas. Ciertas ideas, dice, actúan como agentes dinamogénicos, Dinamogénicos. como detonantes de energía. Conceptos abstractos como patria, ciencia o libertad, cuando una persona los interioriza de verdad, pueden movilizar recursos increíbles. Y no tienen por qué ser ideas tan grandilocuentes, ¿verdad? Cuenta una anécdota mucho más personal, la de un hombre a punto de recaer en el alcoholismo. Esa anécdota es genial. Es un hombre que lleva tiempo luchando contra la bebida. Un día, la tentación es demasiado fuerte. Coge una botella de whisky, está a punto de abrirla para emborracharse, y de repente, algo hace clic en su cabeza. Un impulso. Un impulso repentino, sí. Lo lleva a salir corriendo al jardín y estrellar la botella contra el suelo. Ese es un momento casi cinematográfico. El poder de una sola decisión. Totalmente. Y lo fascinante es lo que viene después. Según James, ese único acto de voluntad, ese no rotundo a su antiguo hábito, lo catapultó a un nivel de energía y claridad mental superior que le duró 2 meses. ¿2 meses? Es como si el acto de romper la inercia hubiera abierto una compuerta a esas reservas más profundas. La voluntad actúa como un detonador. Vale, entiendo el argumento. Tenemos estas reservas increíbles de energía a las que podemos acceder a través de emociones, responsabilidades o ideas potentes. Pero esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial y crea una paradoja evidente. Si somos capaces de todo esto, porque la vida moderna, que a menudo carece de esos dramas, parece producir tanto agotamiento y estrés. Esa es exactamente la pregunta que se hace James y que lo lleva a la segunda parte de su análisis. Si tenemos tanto potencial, ¿por qué lo malgastamos? Claro. Y aquí es donde desarrolla su crítica a la cultura de su tiempo y probablemente de la nuestra, lo que él llama el evangelio de la relajación. El contraste es genial. Primero nos habla de cómo liberar más energía y luego de cómo dejar de desperdiciarla tontamente. Empieza con la observación de un médico escocés, el Dr. Clouston, sobre los americanos. Si Clouston, tras visitar Estados Unidos, le dijo algo que a James le impacta. Ustedes, los americanos, llevan demasiada expresión en la cara. ¿Demasiada expresión? Viven como un ejército, con todas sus reservas ya en la línea de combate. Lo describe como una cualidad de relámpago embotellado. Una tensión constante, una prisa y una ansiedad que se reflejan físicamente. Suena increíblemente actual. La cultura de la productividad, del hustle, de estar siempre on. Completamente. Y el diagnóstico de James es brillante. Sostiene que esa tensión no es un signo de fuerza o de eficiencia. ¿Es todo lo contrario? Todo lo contrario. Una señal de debilidad y de mala coordinación de nuestros sistemas. Es un gasto energético inútil. Y lo más importante, él no cree que se deba al clima, ni siquiera a la cantidad de trabajo. Cree que es un mal hábito social, una moda nacional aprendida por imitación. O sea que vemos a otros actuar con esa intensidad frenética, lo admiramos, lo confundimos con eficacia y lo imitamos. Justo. La idea de que no es que trabajemos demasiado, sino que trabajamos mal, con una tensión innecesaria. Es muy potente. Él sospecha que los famosos colapsos nerviosos no se deben al exceso de trabajo, sino a la forma en que se realiza. A la forma, sí. Con una sensación absurda de urgencia y ansiedad por los resultados. Y aquí lo conecta directamente con su propia teoría psicológica de las emociones. Esta es la famosa teoría de James Lange, ¿no?
La idea de que no corremos porque tenemos miedo, sino que sentimos miedo porque nuestro cuerpo se ha puesto a correr. Has dado en el clavo. Que la emoción es la percepción de un estado corporal. Aplicado a esto tiene todo el sentido del mundo. Para James, si mantienes tu cuerpo en un estado de tensión perpetua, la mandíbula apretada, los hombros encogidos, la respiración superficial, estás enviando un flujo constante de señales de alarma a tu cerebro. Esas señales físicas son el sentimiento de ansiedad y preocupación. ¡Qué bueno! Por tanto, para cambiar el estado mental de agitación, es inútil luchar contra los pensamientos. Primero hay que cambiar el estado físico. Hay que aprender a relajarse conscientemente. Es contraintuitivo. Pensamos que la mente controla al cuerpo, pero él dice que es una vía de doble sentido y que a menudo es más fácil empezar por el cuerpo. Pero es una crítica muy fuerte. Dice que toda una cultura está construida sobre un hábito contraproducente de tensión. ¿Ofrece alguna salida práctica a esta trampa? La ofrece, pero es sutil. No se trata de una técnica de 5 pasos. Propone, primero, un cambio de ideal. Dejar de admirar la brusquedad, la rapidez y la intensidad. Y empezar a valorar la calma, la fluidez, la facilidad. Exacto, pero la clave psicológica, y aquí es donde se pone difícil, es que para conseguirlo hay que dejar de preocuparse por si se está consiguiendo. O sea que la propia ansiedad por relajarse es una forma de tensión. Precisamente, la autoconciencia excesiva, el estar constantemente monitorizando cómo lo estoy haciendo, inhibe el flujo natural de la acción y el pensamiento, y da consejos muy concretos y provocadores. A los estudiantes antes de un examen les diría algo como: el día antes, olvídate de los libros, sal a dar un paseo y di sinceramente, me da absolutamente igual si apruebo o no. Eso le sonaría a herejía a muchos padres y profesores. Pero entiendo la lógica. La idea es que al soltar el control sobre el resultado, al liberar esa presión, la mente se destraba y funciona con mucha más libertad y eficacia. Es exactamente la idea de destrabar la maquinaria. Una vez has hecho el trabajo y llega el momento de actuar, cualquier preocupación sobre el resultado es un lastre inútil. Y lleva esta idea a su conclusión lógica. Para él, la cura definitiva para la preocupación crónica es lo que él llama fe religiosa. No necesariamente en un sentido dogmático, entiendo. No para nada, sino como la capacidad de entregar la responsabilidad última a una realidad más grande que uno mismo. El ejemplo que pone del fraile, el hermano Lorenzo, es muy ilustrativo. Sí, el hermano Lorenzo era un fraile carmelita del siglo XVII que vivía en un estado de calma y alegría casi constantes. Daba igual que estuviera en la capilla rezando o en el mercado comprando vino para el convento. O fregando los cacharros en la cocina. Exacto. Él sentía que no estaba ocupándose de sus asuntos, sino de los asuntos de Dios. Al soltar la carga de la responsabilidad personal última, al confiar en un orden mayor, se liberaba de la tensión y la preocupación, permitiendo que sus energías fluyeran sin obstáculos. Bien, si unimos todas las piezas, el cuadro que pinta William James es fascinante. Por un lado, nos dice que somos mucho más poderosos de lo que creemos. Sin duda, ese es el primer gran pilar. Poseemos vastas reservas de energía sin explotar. Y la forma de acceder a ellas no es a través de más esfuerzo tenso y apretado, sino a través de estímulos, ideas o actos de voluntad que nos sacan de nuestros surcos habituales, que rompen esas barreras que nos hemos puesto. Eso es. Y por otro lado, el segundo pilar es la crítica a cómo desperdiciamos la energía que sí usamos. Exacto. Que la clave para una vida más eficaz y plena no es la tensión y la prisa, sino la relajación y la calma. Aprender a soltar, a no preocuparnos por el resultado una vez que la acción está en marcha, libera nuestra mente y nuestro cuerpo. Para que funcionen a su máximo potencial. Al final, acceder a nuestras energías más profundas y practicar la relajación no son dos ideas separadas, son las dos caras de la misma moneda. La relajación no es el objetivo, es el método para que la energía fluya. James, en sus escritos, hacía un llamamiento a crear lo que él denominaba una topografía de los límites del poder humano, un mapa basado en experiencias reales que nos mostrara de lo que somos capaces. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión. Una pregunta que va directa al núcleo de su investigación. Si una persona tuviera que trazar un mapa de sus propias reservas de energía, ¿qué momentos de su vida marcarían los picos más altos? Esos instantes de rendimiento o resistencia extraordinarios. Y lo que es más importante. ¿Cuál fue la llave? ¿Una idea, una emoción, una necesidad ineludible que abrió la cerradura en ese preciso instante?